Deseamos continuar con la segunda parte de la lección correspondiente al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estamos considerando ahora la cuarta sección del libro, que corresponde al primer viaje misionero de Pablo, que incluye el capítulo 12, versículo 24, hasta el capítulo 14, versículo 28. Este primer viaje de Pablo, él lo hizo juntamente con Bernabé, y partieron desde Antioquía. Tanto Pablo como Bernabé fueron comisionados como profetas y maestros de Antioquía. Su ministerio se encuentra redactado en los capítulos 13 y 14, y los lugares que visitaron fueron Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y de nuevo regresaron a Antioquía de Pisidia. Esa fue la primera gira misionera dentro del área continental del cercano oriente. Leamos el comentario hecho en Hechos de los Apóstoles, página 326. Pablo era un obrero incansable, viajaba constantemente de lugar en lugar, a veces por regiones inhóspitas, otras por mar, en medio de tormentas y tempestades. No permitía que nada le impidiera llevar a cabo su obra. Era el siervo de Dios y debía cumplir su voluntad. De viva voz y por medio de sus cartas comunicó un mensaje que desde entonces ha ayudado y fortalecido a la Iglesia del Señor. Para nosotros, los que vivimos al final de la historia de la tierra, el mensaje que dio nos habla claramente de los peligros que amenazarían a la Iglesia y de las falsas doctrinas que el pueblo de Dios tendría que enfrentar, lo cual fue una dinámica constante en cada uno de los viajes que tuvo el apóstol Pablo. Pablo fue de país en país y de ciudad en ciudad predicando a Cristo y fundando iglesias. Donde podía encontrar oyentes, trabajaba para contrarrestar el error y dirigir por la senda recta las pisadas de hombres y mujeres, a los que por sus labores en cualquier lugar aceptaban a Cristo. Los organizaba en iglesias. No importaba cuán pocos numerosos fueran, lo hacía. Y Pablo no olvidó las iglesias que había fundado así. Por pequeñas que fueran, eran objeto de su cuidado y su interés. Y esta dinámica de trabajo que él tenía, la mantuvo a lo largo de los 3 grandes viajes misioneros, pues siempre tenía presentes las iglesias que había fundado y cuando tenía la ocasión siempre intentaba, o en forma personal o a través de cartas, animar y confirmar a estas iglesias. La dinámica de trabajo de llegar a un lugar, establecer iglesias, reconfirmarlas sistemáticamente, era de gran éxito en la labor misionera de Pablo. La quinta sección que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta, en el capítulo 15, es como un gran paréntesis dentro del libro, porque es el Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén se convoca por las dificultades que los judaizantes, aquellos que se suponía se habían convertido al cristianismo, pero consideraban que el judaísmo en todas sus formas debía seguir siendo una práctica, incluso para los gentiles convertidos, trajo grandes tensiones, confusión y gran desilusión entre estos nuevos conversos gentiles, lo cual llevó a que fueran elegidos delegados para asistir a este concilio con el fin de debatir la situación y de llegar a una decisión definitoria. Esa misma decisión tenía que hacerse conocer, lo cual también procedieron a ejecutar, y como consecuencia Silas, Pablo y Bernabé quedan de nuevo en Antioquía y de ahí ellos se proyectan hacia otro viaje. Queremos considerar por un momento con algo más de detalle el capítulo 15 en Hechos de los Apóstoles, lo cual nos da una información importante acerca de la dinámica organizativa en ese momento en la Iglesia apostólica.
El versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así pues, aquí vimos esa combinación entre la salvación evangélica por Jesús con la combinación de ese elemento de circuncisión que caracterizaba al pueblo judío. Así que esa contrariedad en el mensaje producía esa confusión a los gentiles que ya se habían convertido. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que nos damos cuenta que primero el debate estaba limitado a un área geográfica donde estaban trabajando, a Antioquía de Siria, donde estaban Pablo y Bernabé, y considerando este grupo de judaizantes procedentes de Judea, que habían venido a remover la situación y a crear esa situación de confusión entre estos nuevos creyentes gentiles, el enfrentamiento doctrinal al respecto parece que duró un cierto tiempo y llegó a tal envergadura o escaló hasta tal nivel que era prácticamente insufrible, y por esa razón se recomendó que se llevara entonces el caso ante los apóstoles y ante los ancianos que se encontraban en Jerusalén. El versículo 3 nos dice, entonces pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y ahí siguen adelante, cómo se nos explica quiénes eran esos maestros judaizantes. Y vamos al versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, así que estos eran básicamente judíos, fariseos, que se habían convertido al cristianismo, y ellos eran los que decían, es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y siendo esto la dinámica de discusión, y se produjo un gran debate, se encuentran varios oradores fundamentales. Perdón. Tenemos primero a Pedro, donde él presenta su experiencia personal en relación al caso de Cornelio, la visión misma que él recibió y cómo él era reacio a este tipo de situación. Pero él da testimonio, un testimonio muy significativo, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que creyesen. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Así que la presentación de Pedro tenía el objetivo de eliminar esa barrera, de decir que el Espíritu Santo, como una vez fue dado en Pentecostés solo a los judíos, ahora en la casa de Cornelio fue derramado también a ellos, igual que a nosotros, sin distinción, el Espíritu Santo. Y Cornelio y su familia eran gentiles, eran no judíos. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que por 3 veces Pedro confirma, igual que nosotros recibimos el Espíritu Santo, Dios no hizo ninguna diferencia de persona. Y el tercer elemento dice,
ser salvos igual que nosotros. Y ahora encontramos el segundo discurso. Y fue entonces Bernabé y Pablo que se pronuncian acerca de este tema y dieron un informe de la actividad del primer viaje misionero, que fue desenvuelto tanto entre judíos como entre gentiles. Y después de esta experiencia, entonces Jacobo se pronuncia. Y básicamente lo que él hace es una síntesis de las presentaciones ya expuestas por estos tres grandes personajes, Bernabé, Pablo y Pedro. Y para ello usa escritos del Antiguo Testamento, y es muy interesante cómo menciona Amós, capítulo 9, 11 y 12, y que ya lo hemos estudiado. Y vamos a leer esa cita. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces aquí Jacobo toma la cita de Amós 9, 11 y 12 en cumplimiento y dice, para que todo el resto de los hombres y todos los gentiles conozcan el camino. Así que explica que eso no es una novedad, estaba profetizado que iba a pasar, así que confirma tanto la declaración de Pedro como la de Bernabé y la de Pablo. Y entonces él pronuncia una resolución que es confirmada después, y la resolución es así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de aguado y de sangre. Así pues nos damos cuenta que la circuncisión no es más considerada como un elemento vinculante para el pueblo de Dios, sino que lo sería el bautismo, que viene a sustituir, de acuerdo al espíritu de profecía, la circuncisión, y simplemente se colocan estos elementos significativos como aquello de lo cual deben restringirse. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir esta resolución y mandársela. Y entonces sería el mensaje así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Y de nuevo vuelve a confirmarse la resolución. Así que esta comunicación se hace oralmente por medio de los enviados, que serían Pablo, Bernabé y los otros dos acompañantes, y también por escrito. Inmediatamente después de esto sabemos que el segundo viaje de Pablo se inicia, pero queremos leer acerca del espíritu de profecía un comentario en relación a este tema. En los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatoria para los judíos, pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable,
y la sombra terminó al aparecer la realidad. Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad para ese tiempo. Pero los que decían ser los seguidores de Jesús estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos y en la obligación de la circuncisión. Así que este fue un momento de crisis y casi parecía una ruptura, un distanciamiento entre el mundo judío y el mundo gentil, pero los testimonios, el resultado del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, la experiencia de Pablo, la citación de los profetas del Antiguo Testamento anunciando ese acercamiento a los gentiles y esa igualdad para la salvación tanto de judíos como de gentiles, bajo la influencia del Espíritu Santo se estableció y se reconfirmó tanto más la Iglesia. Así que con nuevo ímpetu y llevando ya este mensaje por escrito de una resolución al respecto, inicia entonces Pablo con Silas el segundo viaje misionero, ya que aunque originalmente Pablo y Bernabé iban a ir juntos, por el desacuerdo con Marcos, que ya habíamos mencionado, ellos se separan, cambian sus rutas de viaje. Marcos iría con Bernabé a Chipre y ahora Pablo toma a Silas consigo y parten para Cilicia. Aquí encontramos también el llamado a Timoteo en Listra, donde el apóstol Pablo apela a él y él se pronuncia en favor del servicio al Señor. Y es especialmente espectacular el inicio hacia la parte media de este viaje, porque se introduce el mensaje en Europa y de ahí se regresa de nuevo a Antioquía. Así que Antioquía no solamente fue partida del primer viaje misionero, sino también del segundo y del regreso de ese mismo. Los lugares que se visitaron aparte de Asia Menor en Europa fueron Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Corinto es donde Pablo estuvo la mayor parte del tiempo y al respecto queremos leer la cita de Review and Herald del año 1900. Cuando Pablo llegó a Corinto, solicitó trabajo de Aquila. Los apóstoles deliberaron y oraron juntos y decidieron que predicarían el Evangelio como debía ser predicado, con amor desinteresado por las almas que estaban pereciendo por falta de conocimiento. Pablo había hecho una triste experiencia al contrastar sabiduría con sabiduría, filosofía con filosofía, retórica con retórica en el discurso del Areópago en Atenas. Muy pocos tomaron decisión por el Evangelio, pero sí algunas mujeres preeminentes. Quedó un grupito muy pequeño en Atenas y ahora Pablo comprendió que tenía que volver a su mensaje inicial, a su dinámica logística misionera. Y entonces ahora Pablo necesita mantenerse a sí mismo, pero combina su sustento con la predicación del Evangelio y trabaja en su profesión de hacedor de tiendas. Dice que Pablo trabajaría haciendo carpas y enseñaría a sus colaboradores a trabajar con sus manos, de modo que en cualquier emergencia pudieran sostenerse a sí mismos. Algunos de sus hermanos en el ministerio conceptuaron que un proceder tal era inconsistente, diciendo que al hacer eso perdería su influencia como ministro del Evangelio. Sin embargo, el 10º capítulo de 2 de Corintios registra las dificultades por las que Pablo tuvo que pasar y la forma en que defendió su proceder. Dios había honrado a Pablo de un modo especial, le había dado sus credenciales y había colocado sobre él pesadas responsabilidades. Y el apóstol escribió: yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, debido a que se humillaba para hacer trabajo rutinario, mas ausente soy osado para con vosotros. Él estuvo casi 1 año y medio en Corinto y la obra fue establecida bajo firmes fundamentos. Como habíamos leído, Pablo era un viajero incansable, un misionero sin descanso y tenía una gran ansia por llevar
el conocimiento de Jesús que había conquistado su corazón en el camino a Damasco. Así que inmediatamente después de este regreso a Antioquía, se inicia ahora un tercer viaje misionero de Pablo, que lo encontramos desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, y lamentablemente este será el final de uno de sus viajes más largos. Mientras él mantenía su ministerio en Galacia y en Frigia, se encuentra con Apolos en Éfeso y en Corinto. Pablo practica el rebautismo de los convertidos por Juan el Bautista. La evangelización en Éfeso siempre en Asia Menor avanza grandemente. Hace una segunda visita a Macedonia y a Grecia. Tiene una reunión especial en Troas y una reunión especial en Mileto. Estas dos últimas, él solicitó que los ancianos de las diversas iglesias se reunieran con él, ya que él estaba de paso en su viaje a Jerusalén. Así que él no solamente se preocupaba de llevar el mensaje a nuevos territorios, sino de confirmar a los ya existentes. Y sabemos cuántas amonestaciones recibió por parte de diversos profetas de no viajar a Jerusalén, ya que su vida estaba en peligro, y sin embargo ese viaje se llevó a término, tal como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del versículo 1 al 17. En Éfeso tuvo experiencias muy interesantes que nos redacta el libro Life of Paul. Es un libro lamentablemente no traducido al español, pero algunas secciones sí se encuentran en el libro Historia de la Redención y otras menores en Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer la experiencia en Éfeso. Cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a voluntad. El Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su nombre. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente de lo que hasta entonces había hecho. Ya conocíamos otros milagros de Pablo. Estos tienen una característica especial durante su estadía en Éfeso, con el fin que acabamos de detallar. Y el elemento significativo es que simplemente por el toque del borde del manto de Pablo también se hacían milagros. Ahora, en ningún momento Pablo centraliza en su persona este poder, sino que siempre se ensalza el nombre de Dios. Su llegada a Jerusalén está precedida por el informe que Pablo da a los apóstoles, se presenta delante de él, y aquí recibe un consejo que lo llevó a su arresto final. Considerando que en Jerusalén se habían recibido tantos informes negativos de él en cuanto a que no defendía las verdades originales del judaísmo, se le pidió entonces que Pablo de algún modo hiciera algún tipo de concesión para calmar ese tipo de acusaciones que se daban contra él, las cuales eran obviamente injustificadas e incorrectas, y procediera a un acto de purificación. Y con el fin de consensuar con sus hermanos, Pablo accede a esto, aunque en realidad estaba en contra de su conciencia, porque él mismo había antes acusado a Pedro de que Pedro judaizaba con los judíos y después también, estando con los gentiles, se comportaba como gentil, pero si estaban los judíos, entonces era un hipócrita porque volvía a comportarse como judío. Ahora Pablo, que siempre ansiaba estar a bien con sus hermanos, gozar de su confianza y de calmar cualquier tipo de problema o de dificultad que pudiera dañar a la iglesia, cede a este mal consejo que recibió
Esto produce un tremendo alboroto en el templo que lleva a la detención final de Pablo, que hubiera sido ahí mismo despedazado si las autoridades romanas no hubieran intervenido y lo hubieran rescatado de la multitud y lo hubieran entonces preventivamente colocado en prisión. Durante esa estadía en prisión, que es desde el capítulo 22 al capítulo 26, encontramos declaraciones muy interesantes de Pablo, sobre todo porque tuvo que presentarse en diversas ocasiones ante los poderes políticos de ese momento, y un elemento básico en todo su discurso era siempre la mención a su propia conversión. Y queremos leer el manuscrito 114 en la página del año 1897, que nos dice lo siguiente: el apóstol nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo a creyente en Jesús. ¿Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior? ¿Qué ánimo fue para él mientras trabajaba junto a aquel a quien una vez había ridiculizado y despreciado? Nunca pudo olvidar la seguridad que le infundió desde la primera parte de su ministerio. Podía hablar inteligentemente porque había tenido íntima experiencia, un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Pablo tenía una fe viviente y permanente porque cultivaba un sentido de la presencia de Cristo en todas sus obras. Recibía fortaleza en la oración y como fiel soldado de Cristo siempre acudía a su capitán en espera de sus órdenes. Y fue esta práctica de la oración, esa comunión íntima la que le permitió sobrepasar esta situación. Ninguna cantidad de obstáculos que se amontonaran frente a él podían hacer que considerara la obra como una imposibilidad, pues comprendía que al que cree todo es posible. En cada lugar donde el apóstol Pablo fue llevado a ir después de su conversión, expuso una vívida presentación de la obra de los ángeles celestiales en su conversión. En su viaje a Roma y después el encarcelamiento en Roma, él pasó por distintos lugares y intentó en esas ocasiones siempre ponerse en contacto con la iglesia. El viaje hacia Roma lo tenemos desde el capítulo 27 al 28. Sabemos que de Jerusalén fue enviado a Cesarea y su viaje empezó de Cesarea a Mira, de Mira a Buenos Puertos, de Buenos Puertos a Creta, de Creta después sufren el naufragio, después Melita y finalmente llega a Roma. En el capítulo 28 es la defensa de Pablo ante los judíos en Roma y ya prácticamente se cierra el libro de Hechos con los 2 años de Pablo en Roma, lo cual nos hace comprender que Lucas no escribió todos los hechos hasta su decapitación, no lo hizo así. Es muy interesante la forma en que Lucas presenta el encuentro de los fieles en Roma, ese momento especial en que Pablo coloca el pie en Italia hasta llegar a Roma. Dice así en Hechos de los Apóstoles: pocos comprenden el significado de estas palabras de Lucas referentes al encuentro de Pablo con los hermanos. Dice, dio gracias a Dios y tomó aliento. Veamos lo que pasó, porque el espíritu de profecía lo presenta en una forma muy hermosa. En medio de la llorosa y simpatizante compañía de creyentes que no se avergonzaban de sus cadenas, el apóstol alabó a Dios en alta voz. Se disipó la nube de tristeza que había pasado sobre su espíritu. Su vida cristiana había sido una sucesión de pruebas, sufrimientos y chascos, pero en esta hora se sentía abundantemente recompensado. Con paso más firme y corazón gozoso, continuó su camino. No se quejaría del pasado, ni tampoco temería el futuro. Sabía que cadenas y aflicciones le esperaban, pero también que debía rescatar almas de un cautiverio infinitamente más terrible, y se regocijó en sus sufrimientos por causa de Cristo. Cuando Pablo
estaba entrando en Roma, llegaba encadenado, atado juntamente con el prisionero antes y después de él. Pablo ya era un anciano y los cristianos de Roma sabían que Pablo iba a llegar, conocían de su encarcelamiento y de su llegada a Roma, y les recomiendo que lean las páginas de Hechos de los Apóstoles 359 y 360, incluso empezando desde la 358, porque explica cómo los cristianos que estaban en Roma, que procedían de distintas ciudades, fueron y se dirigieron a Pablo, que iba avanzando lentamente, encadenado de pies y manos. No se avergonzaron de encontrar a aquel que les había dado un mensaje en Éfeso, en Filipos, en Galacia, en Tracia, en Creta. De todos los lugares donde él había estado, había allí creyentes que salieron en su encuentro, y eso levantó el ánimo de Pablo. Le dio una gran alegría encontrarse con aquellos que demostraban que su trabajo no había sido en vano. Y al respecto queremos leer una de las secciones últimas del libro de los Hechos en relación a esta situación. Pablo llega a Roma, dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, Sicilia, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolio, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, y esto lo concedió el centurión. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apia y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así que ellos sabían que Pablo iba a llegar a Roma y salieron al encuentro, porque estos prisioneros llegaron por la entrada principal, por el foro de Apio y las 3 tabernas, y los fieles no eran simplemente personas que estaban mirando y quizá burlándose de estos delincuentes y estos prisioneros, sino que ellos venían a ver a Pablo y consolarlo, y realmente así fue, como Lucas describe aquí, que Pablo dio gracias a Dios porque le salieron al encuentro para recibirlo. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así que a él le dieron lo que se llama un arresto domiciliario. No estaba simplemente en una cárcel común. Y Pablo inmediatamente, él empieza a predicar. Ese era su propósito, era su motivo de vida. Y aquí se nos habla de ese primer discurso ante Nerón. Vamos a leer algunas secciones. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, y esa secta se refiere a los cristianos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Así que les probaba
el cumplimiento de las profecías. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y es la cita de Isaías 6, 9 al 10, y oigan con los oídos y entiendan de corazón, pero no aceptarán. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, ya que ellos no querían admitir a los gentiles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y sabemos que después tuvo otro segundo encarcelamiento, pero también después, poco antes, otra liberación que consideraremos en otras epístolas. Esto nos permite comprender que el apóstol Pablo no dependía de las circunstancias para presentar el mensaje, perdón, ni de sus posibilidades personales, sino que perdón, llevaba a las personas a Dios allí y a Jesús donde él estaba. Las lecturas recomendadas para perdón, para esta sección es la historia de la redención, los capítulos 32 hasta el capítulo 38 y además el capítulo 42, que de algún modo sintetizan esta sección del libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 32 al 38 y además el capítulo 42. La tarea es realizar una lista cronológica de las ciudades visitadas durante los 3 viajes misioneros de Pablo y subrayar las que él visitó de nuevo. Y en este contexto deseo que repasemos de nuevo los mapas que ya habíamos presentado en relación a los viajes misioneros de Pablo. Vamos a intentar ilustrarlos ahora. En pantalla pueden ver el primer viaje misionero, que lo hemos encontrado en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Y nos damos cuenta que partió de Antioquía, porque tenemos Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Aquí él parte del área seleucida y entonces va a Chipre, visita 2 ciudades en Chipre para interiorizarse en Asia Menor, Atalia, Perga, Antioquía de Asia Menor, Iconio, Listra, Derbe, y después entonces desde allí, partiendo de Atalía, regresa entonces a Antioquía. Así que el primer viaje misionero se centra en Asia Menor, básicamente, y la zona sur de este. El segundo viaje misionero de Pablo sigue básicamente un área semejante, pero entonces ahora se extiende y es cuando se introduce en Europa por primera vez, con el objetivo final, obviamente, también era de ir avanzando más en el continente europeo. Ahora, en el tercer viaje misionero, de nuevo se reitera esa ruta y se vuelve a reconfirmar la visita a Europa, el continente de nuevo. Ahora, en ese último viaje que tenemos transcrito en el libro de Hechos, porque sabemos que hizo otros también, en Jerusalén es cuando es apresado en el templo, es llevado hasta Cesarea y de ese puerto sale entonces en el viaje hacia Roma. Así que de Cesarea rodea la costa del mar Mediterráneo en Asia Menor y sufre el naufragio en el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma.
Perdón. Y de este modo queremos concluir esta sección de las clases del día de hoy. El Señor les bendiga y les acompañe.